Bienvenidos al capítulo 12 sobre programación en consola de Linux, o también conocida como Scripting Shell o Scripting Bash. Este capítulo se ha dividido en dos temas. Desde el minuto 1 hasta el minuto 28 y 36 segundos encontraréis el tema 1, donde explicaremos cómo podemos utilizar parámetros dentro de la codificación del script. Y desde el minuto 28 y 37 segundos hasta el minuto 51 y 13 segundos encontraréis el tema 2, donde explicaremos el concepto de función y explicaremos su funcionamiento básico. Podréis acceder a un tema determinado haciendo clic en el índice situado en este mismo vídeo o en el índice situado en la descripción del mismo o moviendo el cursor de tiempo hasta el minuto indicado. Hola, bienvenidos al primer tema del capítulo 12 titulado Trabajar con parámetros. Como hemos estado viendo en temas anteriores, cuando ejecutamos un comando es posible asignarle parámetros. Por ejemplo, el comando ls, al cual le podemos asignar el parámetro "-l", o la instrucción echo, que le podemos asignar el parámetro "-e". Pues bien, nosotros cuando vayamos a crear nuestro script es posible añadirle parámetros, de forma que cuando se quiera ejecutar el script se le pueda especificar parámetros de forma que tenga comportamientos diferentes dependiendo del parámetro especificado. Trabajar con parámetros en un script no requiere de una gran codificación, tan solo deberemos indicar en el interior del script el número de posición que ocupe el parámetro que queremos rescatar, junto al símbolo del dólar. Para rescatar un parámetro, o mejor dicho, el valor de un parámetro, lo haremos colocando el símbolo del dólar junto al número de posición que ocupa el parámetro, empezando a contar desde 1 para el primer parámetro indicado. Por ejemplo, si nosotros indicamos a nuestro script que vamos a rescatar dos parámetros, lo haremos con los caracteres símbolo del dólar y un 1 para el primer parámetro indicado y símbolo del dólar y un 2 para el segundo parámetro que indiquemos. A continuación crearemos un pequeño script para ver en funcionamiento lo que acabamos de explicar. Y como siempre, cuando creamos un script es colocar la línea bin bash. Colocamos un echo para mostrar el valor que rescate el primer parámetro y otro echo para mostrar el valor rescatado del segundo parámetro indicado. Colocamos el exit. Si os fijáis, el tratamiento de cada parámetro rescatado dentro del script con el carácter símbolo del dólar y el número de posición será el mismo tratamiento que una variable, de forma que si nosotros guardamos nuestro script con el nombre script1 y lo ejecutamos, si aquí durante la ejecución indicamos un parámetro, un espacio en blanco y otro parámetro, si ejecutamos esto, el valor indicado en el primer parámetro se guarda en el primer parámetro que queremos rescatar, aquí en el $1, y el segundo valor que hemos colocado como parámetro 2 se guardará en $2, como si fuese una variable normal. A la hora de trabajar con parámetros deberemos tener en cuenta que existen dos tipos de sintaxis para hacer referencia a un parámetro rescatado. La primera sintaxis es la que hemos visto hasta ahora y solo funciona con parámetros que ocupen posiciones entre 1 y 9. Dicha sintaxis
es esta: símbolo del dólar y posición que ocupa el parámetro. Pero si la posición que ocupa el parámetro es 10 o superior, deberemos usar esta sintaxis. Por ejemplo, reutilizando el script, podríamos decir aquí que muestre un parámetro que sea el 11, por ejemplo, con la sintaxis símbolo del dólar y entre dos llaves colocaremos el número de posición del parámetro que queremos rescatar. Por ejemplo, la posición 11. Es decir, que vamos a rescatar el parámetro que ocupe la posición 11. Lo curioso de esta sintaxis es que también podría ser usada en parámetros que ocupen la posición entre 1 y 9. Por ejemplo, también podremos usar esta sintaxis con estos parámetros y funcionaría correctamente. Por ejemplo, si yo guardo y ejecuto, por ejemplo, parámetro 3, parámetro 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y parámetro 12. Es decir, estoy ejecutando el script 1 con 12 parámetros. Es mucho, pero para ver cómo funciona, colocamos. Como podéis ver, aquí ha rescatado el parámetro 1, el parámetro 2 y el valor del parámetro 11. Si queremos obtener el valor de todos los parámetros pasados, utilizaremos esta sintaxis. Por ejemplo, colocamos un echo y símbolo del dólar y un asterisco. De esta forma rescataremos los valores de todos los parámetros que pasemos al script. En cambio, si queremos saber la cantidad de parámetros que estamos enviando al script, lo haremos de esta forma. Símbolo del dólar y una almohadilla. Con esto rescataremos el número de parámetros que estamos enviando al script. Si ejecutamos, y le indicamos que vamos a ejecutar este script indicándole 12 parámetros, como podéis ver aquí, le estamos enviando 12 parámetros al script. Como podéis ver aquí, nos rescata el primer parámetro, el segundo parámetro, el parámetro que ocupa la posición 11 y aquí nos está rescatando todos los parámetros que hemos enviado. Y aquí nos está diciendo que hemos enviado 12 parámetros. Debemos tener en cuenta que si nosotros en el código del script especificamos que vamos a rescatar un parámetro, pero el usuario al ejecutar el script no especifica este parámetro, al rescatar este mismo parámetro se guardará como una cadena de texto vacía. Por ejemplo, si os fijáis, aquí hemos dicho que vamos a rescatar el parámetro 1, 2 y 11. Si yo ejecuto este script y en lugar de
indicarle 11 parámetros, tan solo le indico el parámetro 1. Cuando intente rescatar el parámetro 2 y 11, lo guardará como una cadena de texto vacía, porque no le hemos indicado ningún valor para el parámetro 2 y 11. Por ejemplo, como podéis ver aquí, ha rescatado el valor del primer parámetro. En el segundo parámetro no ha rescatado nada, por lo tanto lo muestra como una cadena de texto vacía. Y en el parámetro 11 tampoco ha recogido nada y lo muestra como una cadena de texto vacía. Otra cosa a tener en cuenta es que normalmente el usuario introduce los parámetros separados por un espacio en blanco. Esto supone un problema a la hora de rescatar parámetros compuestos por diversas palabras, a no ser que dicho parámetro se coloque entre dobles comillas. Por ejemplo, si el usuario quiere ejecutar este mismo script donde le decimos que el primer parámetro es una palabra llamada parámetro 1 y en el segundo parámetro queremos que el script rescate las palabras ¿cómo estás? Si nosotros no colocamos estas dobles comillas, automáticamente el script detecta que son 3 parámetros. Por lo tanto, cada palabra, por ejemplo, parámetro 1 se guardará en el parámetro 1. La palabra cómo se guardará en el parámetro 2. Y la palabra estás se guardará en el parámetro 3. Si colocamos aquí dobles comillas, automáticamente el script detecta que las palabras como estás se guardarán en un único parámetro, en este caso en el parámetro 2. Si ejecutamos, como podéis ver, la palabra parámetro 1 se ha guardado en el parámetro 1 y el texto ¿cómo estás? Se ha guardado en el parámetro 2. Como dato curioso que podemos destacar es que si colocamos símbolo del dólar y un 0 dentro del código del script, estaremos rescatando el nombre del script que estamos ejecutando. Por ejemplo, si coloco aquí echo nombre del script y coloco símbolo del dólar y un 0, estaríamos rescatando el nombre del archivo que contiene el script. Por ejemplo, guardo y si ejecuto otra vez, como podéis ver, aquí se ha rescatado el nombre del archivo que contiene el script. Otra utilidad que tiene el uso de parámetros es cuando queremos abrir un script diferente desde el script que estamos ejecutando y además queremos pasarle a este segundo script cierta información. A continuación modificaremos el script anterior para ver en funcionamiento lo explicado anteriormente. Lo primero será mostrar los parámetros que vamos a rescatar cuando ejecute el script. Por ejemplo, rescataremos el parámetro el parámetro 1 y el parámetro 3.
Y a continuación ejecutaremos el script 2, que será un script que crearemos ahora. Y le pasaremos un parámetro compuesto por dos palabras. Guardo los cambios y ahora crearemos el archivo del script 2. Aquí mostraremos un texto para saber si ejecutamos o no el script 2. Y aquí mostraremos el parámetro que rescatamos que nos ha enviado el script 1. Colocamos el exit y guardamos este archivo como script 2 y lo guardaremos en el mismo lugar que script 1. Abriremos la consola y lo primero será darle permisos de ejecución al script 2, o si no dará problemas. Para ello hacemos un chmod, le daremos permiso de ejecución para todos los usuarios al archivo script 2. Y ahora ejecutamos el script 1 con 3 parámetros, porque aquí en el script 1 le hemos dicho que rescataremos el parámetro 1 y el parámetro 3. Entonces le pasaremos 3 parámetros que serán hola, adiós y días. Ejecutamos y como podéis ver, en el parámetro 1 del script 1 hemos rescatado la palabra hola. En el parámetro 3 del script 1 hemos rescatado la palabra días. Y en el script 2, en el parámetro, hemos rescatado el parámetro que hemos enviado desde el script 1 cuando hemos ejecutado el script 2. El parámetro set nos permite redefinir los valores de los parámetros rescatados, asignándoles nuevos valores. Por ejemplo, modificaremos el script 1 para ver en funcionamiento el comando set. Aquí mostraremos todos los parámetros que rescatamos cuando ejecutamos el script. Hago un salto en línea. A continuación, con el comando set, modificaremos los valores del parámetro 1 y parámetro 2.
aquí coloco el nuevo valor que tendrá el parámetro 1, por ejemplo 22, hago un espacio en blanco y aquí coloco el nuevo valor que tendrá el parámetro 2, por ejemplo 33. Hago un salto en línea y muestro los nuevos valores de todos los parámetros. Guardo los cambios y ejecuto el script, por ejemplo, y le pasaremos estos tres parámetros. Como podéis ver, se ha mostrado el parámetro 1, el parámetro 2 y el parámetro 3. Aquí, cuando hemos modificado el valor de los parámetros, le hemos dicho luego que los muestre y nos muestra el valor del primer parámetro, el valor del segundo parámetro y como no hemos redefinido el tercer parámetro, automáticamente Bash redefine el valor de este tercer parámetro como una cadena de texto vacía. Como podéis observar, aquí no muestra nada porque Bash, al no indicarle ningún tipo de valor, cuando hemos escrito el set, ha redefinido este tercer parámetro como una cadena de texto vacía. Como ya hemos comentado anteriormente, si queremos redefinir los valores de los parámetros mediante el comando set, estamos obligados a indicar el valor de todos los parámetros que hemos enviado al script, aunque haya parámetros que no queramos modificar su valor. Si no indicamos todos los valores de todos los parámetros del script, automáticamente Bash redefine los valores que no hayamos especificado como una cadena de texto vacía. El comando shift permite cambiar la posición de los valores de los parámetros, de forma que al llamar a este comando, los valores de los parámetros se moverán a una posición inferior. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí los parámetros 1, parámetro 2, parámetro 3 y parámetro 4, cuando llamemos al comando shift, automáticamente el parámetro 1 se pierde, el parámetro 2 pasa a ser el parámetro 1, el parámetro 3 pasa a ser el parámetro 2 y el parámetro 4 pasa a ser el parámetro 3. Como podéis ver, los valores de los parámetros se mueven a un parámetro inferior al que estaban. Por ejemplo, modificaremos el script anterior para ver en funcionamiento el comando shift. Lo primero será mostrar todos los parámetros que enviamos al script en su posición original. Luego mostraremos el valor del parámetro que ocupa la primera posición. Y a continuación mostramos el valor del parámetro que ocupa la segunda posición. Colocamos la instrucción
shift. De esta forma modificaremos las posiciones de los valores que hay ahora actualmente en los parámetros. Y para demostrar que se han movido, volveremos a ejecutar estas tres líneas, de tal forma que veremos las posiciones de todos los parámetros modificadas y veremos el valor que ocupa actualmente la primera posición de los parámetros y la segunda posición de los parámetros. Guardamos y ejecutamos pasándole 5 parámetros, por ejemplo. Parámetro 2, parámetro 3, parámetro 4 y parámetro 5. De esta forma veremos con más detalle cómo los parámetros se mueven hacia una posición inferior. Ejecutamos. Como podéis observar, aquí se nos muestra la posición de todos los parámetros, de los 5. Aquí se nos dice que en la posición 1 de los parámetros es ocupada por el texto parámetro 1 y la posición 2 es ocupada por el texto parámetro 2, como hemos indicado aquí. Una vez se ha finalizado la ejecución de esto, hemos invocado al shift, como podéis ver aquí, y se han desplazado todos los parámetros hacia una posición inferior. Como podéis ver aquí, el resultado es que el parámetro 2, o mejor dicho, el texto llamado parámetro 2, ahora está guardado en el parámetro 1. El texto parámetro 3 está guardado en el parámetro 2. El texto parámetro 4 está guardado en el parámetro 3. Y así consecutivamente, porque el valor que había en el parámetro 1 antes del shift se ha eliminado. Como podéis ver aquí, ahora en la posición 1 de los parámetros es ocupada por el texto parámetro 2, cuando antes de la invocación del shift estaba en la segunda posición. Bueno, aquí damos por concluido este primer tema del capítulo 12, donde hemos explicado cómo pasar información mediante parámetros a un script y qué finalidades puede tener esta acción. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente tema. Hola, bienvenidos a este segundo tema del capítulo 12 llamado Trabajando con funciones. En este tema explicaremos brevemente el objetivo de las funciones y su funcionamiento más básico. Podríamos definir las funciones como bloques de código fuente encapsulados de forma independiente al resto del código, cuyo objetivo es la de organizar el código facilitando su lectura y evitando duplicar código fuente. Y además facilita cualquier modificación del código al estar separado del resto del código. Para mostrar el funcionamiento de las funciones, primero crearemos un script de ejemplo, abriendo el gedit y escribiendo como siempre la línea bin bash y colocaremos la instrucción exit. Para crear o definir una función podemos utilizar la palabra reservada function, aunque no es obligatoria utilizarla. Existen dos sintaxis básicas que nos permiten crear funciones. Una de estas sintaxis que nos permiten crear funciones es colocando la palabra function junto al nombre
que le queramos dar a esta función. Por ejemplo, nombre función. Colocamos un espacio en blanco y colocamos dos paréntesis, otro espacio en blanco y colocamos una llave. Que esta llave lo que hará es abrir el bloque de código donde colocaremos toda la lógica de la función. Colocamos otra llave que cerrará el bloque de código que ejecutará la función y aquí colocaremos el bloque de código que ejecutará esta función. Otra sintaxis que nos permite crear funciones es muy similar a esta, pero en lugar de colocar la palabra reservada function, simplemente la omitimos, es decir, no la colocamos. Por ejemplo, podemos colocar aquí el nombre de la función y llamar a esta función nombre función 2. Y aquí colocaremos el bloque de código que ejecutará esta función. Una vez declaradas nuestras funciones en el código del script, deberemos llamar a cada función allí donde queramos que ejecute su código. Para llamar a una función, simplemente deberemos colocar su nombre allí donde queremos que se ejecute. Por ejemplo, si nosotros le decimos a esta función que ejecute un echo para mostrar este texto y en esta función que ejecute este echo para mostrar este texto. Si nosotros queremos que ejecute el código de la función llamada nombre función, simplemente deberemos colocar su nombre aquí, por ejemplo. Y cuando la consola interprete esta línea de código, automáticamente ejecutará el código que haya en el interior de esta función. Deberemos tener en cuenta cuando coloquemos el nombre de una función es que no podemos llamar a una función antes de que la consola bash la genere. Por ejemplo, si nosotros colocamos el nombre de la función antes de crear la función, obviamente dará error. ¿Por qué? Porque no se puede llamar a una función que no está creada. Por lo tanto, si nosotros queremos llamar a una función, deberemos hacerla después de su creación. Es decir, deberemos colocar el nombre de la función como mínimo aquí. Es decir, después de crearla. Así evitaremos posibles errores. Si nosotros ejecutamos este script, veremos cómo automáticamente, como llamamos a esta función, ejecutará este código y nos mostrará este texto. Como podéis observar, muestra el resultado que hemos comentado, es decir, muestra esta ejecución.
Al igual que los scripts, a las funciones también se les puede definir parámetros que se utilizarán para enviar información a cada función y que podremos manipularlo dentro del código de cada función. Para trabajar con parámetros en una función no hace falta variar su sintaxis, ya que funcionan igual que los parámetros que recibe un script. Para trabajar con parámetros dentro de la función, deberemos llamar a la función correspondiente y dentro de esta llamada añadir los parámetros de esta forma. Por ejemplo, si nosotros aquí, cuando llamemos a la función llamada nombre función, queremos añadirle dos parámetros, deberemos colocarle junto a esta llamada los dos parámetros que queremos enviar a la función correspondiente. Para rescatar los parámetros enviados a una función, dentro de esta utilizaremos esta sintaxis: símbolo del dólar y número de posición que ocupa el parámetro que queremos rescatar dentro de la lista de parámetros enviados a la función. Por ejemplo, si colocamos símbolo del dólar y un 2, estaremos rescatando el parámetro que ocupa la segunda posición que hemos enviado a la función dentro de la lista de parámetros enviados. Para obtener los valores de todos los parámetros recibidos por una función, colocaremos símbolo del dólar y un asterisco. Debemos tener en cuenta que si no enviamos un valor a un parámetro definido dentro de la función, este parámetro tendrá como valor una cadena de texto vacía. Recordemos que para rescatar parámetros, esta sintaxis solo sirve para rescatar parámetros que ocupen la posición entre 1 y 9. Si queremos rescatar parámetros que ocupen la posición 10, 11 o superior, deberemos utilizar esta sintaxis. Y entre las claves colocamos la posición del parámetro. Por ejemplo, si queremos rescatar el parámetro que ocupa la posición 11, colocaremos aquí un 11. En una función, además de poder definir parámetros de entrada, es decir, parámetros que recogen información desde fuera de la función y que serán utilizados dentro del código de esta función, también se pueden definir valores o parámetros de salida, es decir, parámetros que permiten a una función devolver un valor al ser llamada y después de que finalice su ejecución. Para definir un parámetro de salida, utilizaremos la palabra reservada return dentro de la función. Se recomienda que no haya código después de un return, ya que en el momento que una función ejecute este return, finaliza la ejecución de toda la función, dejando sin ejecutar el código que haya detrás de la instrucción return. La sintaxis de una función con la instrucción return sería return y el valor que queramos que devuelva cuando finalice la ejecución de esta función. Si nosotros colocamos aquí un echo hola, este echo no se ejecutará porque cuando la función lea el return, automáticamente finaliza su ejecución devolviendo un 10. Por lo tanto, si nosotros queremos que este echo se ejecute, deberemos colocarlo antes del return.
Como ya hemos comentado, cuando se llama a una función que tiene un return, esta función devolverá el valor que hayamos asignado a este return, es decir, al parámetro de salida. Si nosotros queremos rescatar el valor de ese parámetro de salida dentro de la ejecución normal del script, deberemos hacerlo de esta forma. Primero llamaremos a la función y luego rescataremos el valor, por ejemplo, en una variable. Y para rescatar el valor del parámetro de salida, colocamos el símbolo del dólar y un interrogante. Si nosotros mostramos el contenido de var1, guardamos los cambios y ejecutamos el script, como podéis ver, se ha mostrado el 10, que es el valor que devolvía esta función. Una cosa que debemos tener en cuenta cuando trabajemos con la instrucción return dentro de una función es que esta instrucción no puede devolver textos, únicamente puede devolver valores numéricos. Si intentamos que la instrucción return devuelva un texto, nos daría error. A continuación, modificaremos el script anterior para ver en funcionamiento todo lo explicado anteriormente. Lo primero será declarar una función llamada nombre cliente. Esta función simplemente mostrará el mensaje nombre cliente y el valor que rescate del primer parámetro que le enviemos. Por ejemplo, símbolo del dólar y un 1. Luego declaramos otra función que se llamará identificador cliente, donde esta función simplemente devolverá el valor que le enviemos como parámetro de entrada, es decir, el primer parámetro. Por eso lo colocamos con símbolo del dólar y un 1. Y aquí lo primero que haremos será llamar a la función nombre cliente con el parámetro, por ejemplo, John. De esta forma llamaremos a esta función y mostraremos el texto nombre cliente junto al texto John. Y lo siguiente que haremos será llamar a esta función, donde le pasaremos el parámetro 3 y entonces esta función nos devolverá el mismo parámetro que nosotros le hemos indicado, que nosotros rescataremos en la variable retorno cliente
y cuando nosotros mostremos el eco un texto, aquí se mostrará el valor de la variable retorno cliente, que será el valor que nosotros hemos rescatado del parámetro de salida de esta función, que a su vez ha sido enviado como parámetro de entrada cuando la hemos llamado. Si guardamos los cambios y ejecutamos, como podéis ver aquí, se ha mostrado el valor del parámetro que hemos enviado a esta función y luego se ha mostrado el valor que nosotros hemos enviado como parámetro de entrada a la función identificador cliente, que luego nos ha devuelto como parámetro de salida y que hemos rescatado dentro de esta variable, y luego esta variable la hemos mostrado por pantalla. Cuando vayamos a crear una función deberemos tener en cuenta estos aspectos. No se recomienda que en un mismo script haya dos funciones con el mismo nombre, ya que cuando se llame a la función se ejecutará la función definida en última posición. Una función definida sin código dará error. Y otra cosa a tener en cuenta es que no podemos llamar a una función en las líneas anteriores a la definición de esta función. Como hemos comentado antes, no podemos llamar a esta función, por ejemplo, llamada nombre cliente, antes de que sea creada. Obviamente esto dará error porque es imposible llamar a una función antes de que ésta se cree. Si queremos ejecutar una función que está ubicada en otro script, lo haremos de esta forma. Aquí llamaremos al script 2, que es el archivo que contiene la función que queremos ejecutar. Para ello colocamos la instrucción source y la ubicación y nombre del script 2. La instrucción source lo que hace es importar el código a este script. En este caso lo que hará es importar el código del script 2 dentro del script 1, que es el script que estamos ejecutando. Y ahora llamaremos a la función que queremos ejecutar y que está guardada en el archivo script 2. Por ejemplo, función 1. Guardo los cambios, genero un nuevo script, como siempre colocando la línea bin bash, y aquí creo la función que vamos a llamar aquí. En este caso, función 1. Y le diremos que muestre el texto función ejecutada. De esta forma veremos
que se ejecuta perfectamente esta función. Guardamos este script con el nombre script2. Abriremos la consola y, por supuesto, ejecutaremos el script 1, que es el script que iniciará el script 2. Como podéis ver, se ha ejecutado perfectamente la función que está dentro del script 2 y que ha sido llamada desde el script 1. Bueno, aquí daremos por concluido este segundo tema del capítulo 12, donde hemos explicado qué son las funciones y su funcionamiento más básico. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Una vez finalizado este capítulo, a continuación os dejo en este mismo vídeo o en la descripción del mismo un listado de vídeos recomendados que podréis visitar haciendo clic sobre ellos, o también podréis visitar mi sección de vídeos situada en mi perfil para ver todos mis vídeos disponibles.